decisiva de cara al balotaje y los candidatos se esfuerzan por poner más cartas sobre la mesa. Yo veo que el candidato Guille está cada día más violento, más demagogo, más populista, y se parece cada día más a Maduro. Más de 30.000 pacientes del Hospital San José simplemente los borraron para mejorar las estadísticas y mostrar su gobierno como más eficiente. Cuando un gobierno usa el poder del Estado para favorecer a un candidato e intentar perjudicar a otro candidato. Están invitados los candidatos, si él se escabulle no puede negar al gobierno gobernar, ni que los demás que estamos dispuestos a participar, participemos. Por eso voluntario. Por esa razón, nosotros oiga, por eso no cambiamos. Pero obligar a la gente que quiere trabajar. Que termine, por favor. Oiga, pero... ¿Puedo hablar? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. El último informante antes de la elección presidencial y su segunda vuelta este domingo. Y tal como lo hicimos antes de la primera vuelta, conversamos con destacados periodistas y con ellos vamos a desmenuzar lo que han sido estas semanas de campaña. Los presento de inmediato porque van a formar parte de este panel de conversación esta noche. Gracias por estar aquí, Verónica Franco, periodista, además conductora del Diario de Cooperativa. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Por invitar. Rafael Cavada, periodista de Radio Sonar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Antonio Quinteros, que estuvo además en el panel anterior, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Periodista de Radio Futuro. Está con nosotros también la periodista Rayen Araya, gracias Rayen por estar aquí, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Dejó planteado como primera pregunta, y aquí la recoge el que quiera responderla o el que sea más rápido, ¿qué fue lo peor que ustedes vieron de estas semanas de campaña, entre la primera y la segunda vuelta? A mí me faltó épica. ¿Te faltó épica? Sí. Yo debo reconocer que estoy marcado por esa dinámica en el liderazgo que quiere, digamos, traspasar sus sueños a una ciudadanía que vota. Y tal como lo conversamos la vez anterior, me pareció que vimos una campaña muy utilitarista. Muchas cifras, muchos números que son evidentemente relevantes, sobre todo los temas económicos y otros. Pero en esa dinámica de la construcción de un país, yo creo que eso fue lo que a mí no me gustó para nada en todo esto que he visto en campaña. Sí, faltó épica y es verdad que de repente sobró mucha aritmética, mucha matemática, pero además con cifras, Rafa, como que los candidatos adaptaban a su propia realidad, al punto de que ayer se trabajaron en una discusión sobre si creció o no creció Chile el 2009, depende depende de cómo se mirara. Sí, pero a ver, es todo tan gobernado por los pensadores de elecciones y tan poco por los pensadores de sociedad, retomando el argumento, digamos. Las cifras tienen que apoyar proyectos y estas cifras sobre si crecimos o no crecimos, además en un debate que como estamos con voto voluntario, tú en el debate tienes que aleonar a las fuerzas propias y a esas se las aleona con emoción, no con cifras. Yo creo que hay un error de foco en esta elección que ha llevado a una serie de errores no forzados que como son de ambas partes han pasado relativamente piola, pero eso de andar tirando cifras que son siempre discutibles, y uno puede torturar las cifras hasta que confiesen lo que uno quiere, digamos. Es cuestión de práctica y de tener un buen estadístico. Yo tengo la duda de que los errores hayan sido involuntarios. Yo tiendo a creer que en esta elección se comenzó a instalar lo que vimos también en la elección norteamericana, la posverdad. O sea, digo algo que no necesariamente es cierto, que por ejemplo, decir que Chile se puede convertir en Chilezuela. Ok, no lo dijo el candidato, lo dijo su gente cercana en su comando, pero él sí dijo que Guille era Nicolás Maduro, y Guille no es Nicolás Maduro. Y desde el otro lado hubo lo mismo, no digo que haya sido solo desde un lado. La posverdad de alguna manera comenzó a instalarse en esta elección. Es cierto, de alguna manera pareciera que con además las redes sociales operando a favor de eso mismo, visto particularmente lo que las últimas 2 semanas se instaló como verdad revelada en WhatsApp, de que te estaban robando la elección al candidato Sebastián Piñera, claro, y que era necesario llevar, digamos, apoderados de mesa. Ya vamos a hablar de eso en un momento más. Incluso la misma gente, digo, el elector se termina por creer una verdad que no necesariamente es cierta, sino pero que le acomoda pensar que puede ser realmente cierta. Porque las barras bravas, claro, en redes sociales especialmente, recogen estas historias que no son reales y las muestran como si lo fueran. Yo creo que tiene que ver con que finalmente los medios de algún modo perdieron el control de lo que pasaba antiguamente con el manejo de la información. Hoy día
con una información que pasa directamente de las redes sociales, o que es en el fondo dicha por alguno de los candidatos, directo a la red social, y en consecuencia llega a la gente inmediatamente y no existe este filtro para poder decir, momento, en realidad la cifra que el señor X dijo no es precisa de acuerdo al dato, no hay cómo hacer ninguno de esos ejercicios, estás expuesto justamente a que te llegue esa posverdad, que se usa y que se instala. Lo vimos y acompañamos de cerca como chilenos lo que pasaba con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, y es evidente que eso fue uno de los hitos en el fondo que marcó esa elección, y que yo creo que hoy día está marcando también cómo se mueve lo que está pasando aquí en Chile. Y por ejemplo, si veíamos en el debate presidencial de esta semana, tú analizabas la cantidad de menciones que había en cada uno de los candidatos, y era muy interesante ver que, si bien es cierto, había candidatos con más o menos menciones, en fin, pero lo interesante era revisar que la mayoría de esas menciones eran todas negativas. Entonces, ¿qué conclusión puede sacar uno del troleo sistemático a cada uno de ellos? La mayoría de los mensajes donde aparecía Sebastián Piñera eran negativos. La mayoría de los mensajes donde hablaban de Alejandro Guillet eran negativos. Qué interesante eso. ¿Qué conclusión puedes sacar tú de eso? Me pasó que esta semana en el debate que se hizo aquí en TVN, yo voy salpicándome, digamos, con grupos con quien lo voy viendo, con parte del comando de un candidato, del otro, con los directores de prensa, y uno va recogiendo, digamos, opiniones y observando qué es lo que van comentando. Y en uno de los quiebres, una de las personas de uno de los comandos decía, no entiendo por qué el candidato contrario tiene muchas más menciones que el mío. Le digo, ahora, mira el contenido de las menciones, le digo. Menciones. Entonces me dice, claro, dice, todavía no tenemos ese desagregado. Claro. Ya, pero ¿sabes? Yo ahí haría una cosa que dice Rayén, ahí me parece que hay un punto, y es que nosotros siempre le pedimos, al menos en nuestras conversaciones el día a día o en los programas, a la ciudadanía su participación en primer lugar, que vote informada, con cierto sentido crítico, ¿cierto? Claro. En esto que a mí me importa mucho, que es la construcción de una sociedad, de un país, al menos a mí. Bueno, y yo creo que ahí en eso nosotros los medios también tenemos que hacernos una autocrítica. A mí me parece que nosotros nos compramos rápidamente una suerte de tendencia en la realidad. Nos quedamos con la puya. Claro, y donde además, bueno, ya se ha hablado latamente el tema de las encuestas, pero que efectivamente a nosotros como medios yo creo que también nos falta una visión crítica para tratar de entender efectivamente qué estaba pasando en la sociedad. Yo encontré tremendamente impresionante en la evolución de la sociedad chilena lo que pasó en la primera vuelta. Y cómo desemboca ahora en esta realidad tan variopinta que se constituye los votantes, no sé, el Frente Amplio, la izquierda, la derecha y todo. Y ahí me parece que nosotros tenemos que hacer un aprendizaje. Yo estoy convencido que a nosotros nos falta una mirada un poquitito más crítica respecto de cómo funcionamos ahí. Pasó con las encuestas, es uno de los máximos ejemplos. Que lo que dices tú ahora, ¿verdad? Como dice Lavero, parece que de repente nos quedamos con el puro eslogan o la frase, ¿no? Claro. Y que eso logra permear al punto de que a partir de una frase se construye una realidad que no necesariamente es una realidad. No investigamos necesariamente, no nos ponemos a revisar nosotros, sí, lo que está diciendo Sebastián Piñera respecto de los votos marcados. ¿Era tan así o no? Lo tiramos, es titular en todos los sitios de inmediato, es titular en todas las radios, en todos los canales de televisión. Después empieza a aparecer alguna crítica, pero que no viene desde los medios de comunicación, viene desde el otro comando. Viene la respuesta de la autoridad o del CERVEL. O del CERVEL. Vamos a hablar de eso en un momento más porque voy a recordar ese momento. De hecho, déjame empezar a desmenuzar algunas de las partes o de las frases que se pronunciaron durante esta semana, porque esta semana se acumularon una gran cantidad de controversias, una de las cuales estuvo dada por esa frase de Alejandro Guillet, por la que finalmente tuvo que salir a decir que a lo mejor no fue lo más afortunada de meter la mano al bolsillo. La vamos a recordar para que la comentemos después. La verdad, Chile es un país que hoy tiene el mayor Producto Interno Bruto por habitante, más que Argentina, más que Brasil. Chile está en condiciones de darle a su juventud el derecho a la educación. Por lo tanto, le meteremos la mano en el bolsillo a quienes concentran el ingreso para que ayuden a hacer patria alguna vez, protegiendo a su juventud. No sé qué resultó más controvertido para el candidato, Rafa. Si decirle que se metan la mano al bolsillo o que hagan patria alguna vez. Claro, porque tengo la sensación de que la primera tiene una cuestión de fondo. ¿Qué es lo que está anunciando? Una reforma tributaria, pero la segunda es un desprecio al considerar que los empresarios no hacen patria. Claro, a ver... Así se le interpretó, digo, desde quienes fueron los críticos. Yo creo que hay una mala elección de palabras que solo se explica por el tremendo estrés que están sometidos los candidatos, ambos. En todo caso, impresentable.
Pero eso no germina si no viene en un humus previamente tratado, digamos. Cuando tú has convencido a todo el mundo de que Chile no quiere reformas, de que Chile se opone en masa a la presidenta Bachelet, por una parte. Por otra parte, estás convenciendo a la gente de que con Piñera se acaba la gratuidad. Tú creas los ambientes donde esos discursos tienen eco. A mí me parece que Alejandro Guillé se equivocó tremendamente ahí, pero que en el fragor de la posverdad, y permíteme que vuelva un poco al punto anterior, la posverdad ya todos sabemos cómo funciona. Tú tiras una mentira, los medios la reflejan, todo el mundo la comenta, cuando viene el desmentido ya es tarde, ya está instalada. Claro, ya está instalada. Eso lo hizo Trump, lo hicieron los hackers rusos con Trump para perjudicar a Hitler. Todo eso ya lo aprendimos. No sé, de hecho ocurrió en el verano para los incendios forestales también. Exacto. Ya lo teníamos. Entonces, la frase de Guillé, por la que hubiera sido tan simple pedir disculpas. Ahora él no estaba mintiendo. ¿En qué sentido? Yo creo que él manifestaba una convicción de él. Sí, claro. Digamos, Pues es subjetiva respecto, y puede haber claro, diferencias, es muy pero debatible. O sea, mal tú planteada. puedes decir lo mismo de otra forma. Yo te digo, para favorecer es el una debate. mala elección de palabras. Él Mal estaba planteado. diciendo Pero- algo que yo creo. Pero yo no está creo, entregando sé, una información él que es cree. equivocada necesariamente. Está entregando un punto de vista que puede ser debatible y discutible, pero no es una información equivocada. Que es No particularmente califica. la de que hagan patria alguna vez, porque él podría tener la Claro. sensación de que los empresarios, y se refiere a los grandes empresarios, más bien lo están que más Que Ahora, preocupados de recuerda sí, la yo que a también. renglón seguido él dijo que la mayor parte de la reforma tributaria, basándose en un informe del Banco Mundial, le iba a pagar el 83 y el 90% de los más, el 83 y el 90% de los más ricos de este país. O sea, estaba volviendo al argumento de que quien gana más debe contribuir más. Ahora, la frase para que hagan para que alguna vez... Ahora, yo creo que hemos de algún modo, cada uno tendrá su propia opinión, ¿no? Pero mi sensación es que hemos exagerado un poco la nota con la idea de que está todo tan virulento y que esto es una contienda donde se dicen cosas terribles. Ay, ¿tú yo crees creo que que sí, pero no me parece que sea escandaloso. mira. A mí me parece, no me parece muchísimo escandaloso. más A ver, virulento pero- que lo que fue la elección en segunda Sí, vuelta pero no me entre parece que eso Michelle necesariamente Bachelet implique que sea y, malo. y Evelyn Matei. Sí. Y muchísimo más virulento que el anterior entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. ¿En A qué mí lo, también, espérate, ¿en pero qué lo, no me parece pero escandaloso. ¿en qué lo notaste? Porque uno podría recoger ciertos elementos, no necesariamente de estos dos candidatos, donde sí efectivamente tuvieron momentos bien duros, sino que más bien en las primarias, del cuestionamiento de Manuel José Sandón respecto a Sebastián Piñera, o de las frases de particularmente Marco Enrique Ominami, Se tiraron monedas. sí, o Alejandro Navarro, claro. Claro, se tiraron monedas entre los candidatos. Sí. Eso no lo habíamos visto antes. Pero Yo no me creo parece es que más sea virulento. escandaloso eso. Ah, es que son cosas Es como- distintas. Yo no sé sí, si no lo habíamos una cosa visto, es que pero esté más digamos- virulenta y Dame otra un cosa es que segundo. sea un escándalo. ¿Cómo? Perdona, ¿cómo dices tú? Que no es necesariamente lo mismo. No digo yo que sea necesariamente escandaloso, pero sí digo que la relación entre todos los candidatos, entre al menos 6 de los 8, porque yo creo que hay que dejar fuera de esta virulencia a las dos mujeres que fueron candidatas, y que ahora también se ha reflejado, es muy fuerte. Y no creo que le haga bien ni a la política, ni al país, ni a la confianza con que uno debiera ir y votar por quién va a ser el futuro presidente. Déjenme recordarles otro momento, distinto, pero también tiene que ver con contenido de debates, que son discusiones sociales que en nuestro país ya se instalaron, y tengo la sensación de que se instalaron y llegaron para quedarse. En este caso, la famosa frase de Sebastián Piñera sobre los niños trans, recordémosla. Uy. Muchos casos de estos de transgénero o disforia de género se corrigen con la edad. Y por tanto, tenemos que actuar, tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos. Pero no podemos pretender de que el género es algo absolutamente cambiable todos los días a la sola voluntad de las Pero personas. hay que respetar o no la identidad de género de un niño de Por 5 supuesto años. que hay que respetarla. ¿Y pueden por usar favor. los otros baños? Pero hay que respetarla con seriedad. Pero, parto contigo, debate Dígame. radial además. Sí, ahí Usted. estábamos sentaditas. Sí, po. Porque es una frase que le salieron a corregir harto durante el día. Y de hecho, hasta, digamos, el entorno más cercano, familiarmente incluso, Sebastián Piñera de alguna manera también trató como de acomodar lo que había dicho, que no era lo que quiso decir. Pero durante el mismo día el comando hizo llegar un documento de la Sociedad de Endocrinología y Pediatría que decía que efectivamente al llegar la adolescencia los niños podrían tener una tendencia sexual distinta a la que habían manifestado antes. Claro, que de hecho lo volvió a recordar esta noche Sí, en el debate lo presidencial hizo. de Anatel. Lo Pero, hizo. ¿de qué se ríe Rafa? Del corregir. No, lo que pasa es que, claro, pero la posibilidad de ganar, que la tienen los dos ahí, huelen la victoria, los lleva a tirar frases grandilocuentes. Ahora,
coincidamos en que Piñera tiene más tendencia a las frases grandilocuentes, digamos. Y eso, en Como esta margen de etapa, error, claro. o sea, estamos en un clima que es más virulento y que te expone muchísimo más. Porque lo de Piñera fue una mala elección de palabras. Después, cuando la trató de arreglar, después en el debate, la extremó. Habló de niños de 2 años con disforia. Por favor, ningún niño de 2 años le dice a su papá, ¿sabes que yo me siento niña y no niño? No, eso no ocurre, eso ocurre después. Pero con estas ganas. Claro, con las ganas de extremar el eslogan, te expones a estas cosas. A ambos les pasa lo mismo. En la sociedad. Yo comparto plenamente ese criterio tuyo, pero de esa frase en particular del presidente Piñera, a mí me pareció muy negativo tomar una situación que es tan delicada, Sí, claro. de la infancia, de los niños, y hacerla tema de campaña. Aunque le hayan preguntado. Me pareció, porque tiene tantas aristas, es tan complejo asumir ese tema, que al final, claro, cuando tú en la pregunta, la contrapregunta, vas profundizando y finalmente se va hundiendo más en un argumento que, bueno, me parece que... Ahora, bueno, no está precisamente un candidato para eso. Los candidatos tienen que responderlo todo. Claro, no están los Está candidatos bien, para eso. tiene que responderlo, está bien, tiene que responderlo. tiene que Yo solo estoy responder viendo... bien. Lo que pasa es Estoy que de viene acuerdo, colgado del estoy- brazo derecho acá Claro, con el bus de la libertad. Es que por eso te digo, Tirando tiene para que ese ver con los lado. temas instalados y la dinámica de la campaña. O sea, a mí me parece que hay forma de enfrentar ese tema, de responder, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero llevar esa dinámica, que yo creo que también tiene que ver con una suerte de pie forzado, en este caso el candidato Piñera, a temas que uno podría ver más asociados, si tú quieres, al progresismo, a la izquierda, donde él ha tenido que irse acomodando, ¿cierto?, a una serie de demandas de la sociedad y que finalmente entrega ese resultado. Así lo veo yo. Ya. Le pasa, por otra parte, a Alejandro Guillé, esto como en otro lugar de Ciudad Gótica. Alejandro Guillé estaba en lo suyo, tratando de conseguir los votos del Frente Amplio. Y aparece la frase de Beatriz Sánchez, la vamos a recordar. Las declaraciones de esta mañana del candidato Sebastián Piñera son inaceptables. Hoy mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guillé. Esta es una decisión, y quiero dejarlo bien en claro, personal. No es una decisión del Frente Amplio. Yo respeto y por eso la impulsé, la decisión que toma el Frente Amplio de iniciar este proceso de reflexión. Soy yo la que hoy día me doy cuenta que es necesario salir a poner límites al discurso del candidato Sebastián Piñera y tomo esta decisión. Ahora, Beatriz Sánchez, ¿cuánto puede permear al votante del Frente Amplio, quien votó por ella? No al votante que eligió el Parlamento del Frente Amplio, porque ahí, de hecho, de partida hay una diferencia sustantiva en términos... Claro, sí. importante. O sea, ella saca 20%, el Frente Amplio saca 15% en términos de voto parlamentario. Yo creo que, ojo, porque no solo ella, sino que muchos de los liderazgos del Frente Amplio han salido a decir, incluso antes de Beatriz Sánchez, que iban a entregar su voto a Alejandro Guillet. Pero yo creo que tiene que ver más que con cuánto puede permear al resto de los votantes, con que probablemente haya muchas personas que se identifiquen con la idea que Beatriz Sánchez está señalando, que es, en realidad, no estoy convencido que Alejandro Guillet es mi candidato, pero estoy convencido de que Sebastián Piñera no lo es. Y en esa nube probablemente mucha gente sí se movilice. Y creo que en ese sentido, si volvemos al tema del debate, nos vamos a encontrar con que a quien se le habla en cada uno de los candidatos es al votante convencido por el lado de Sebastián Piñera, que es un votante que está más convencido de que ese es su candidato, Claro. y en el lado de Alejandro Guillet no está tan claro. Difícil, es difícil, ¿ah? Es difícil porque ¿cómo hace uno esa métrica? Es imposible. Imposible. No, imposible. 1.800.000 votos necesita Guillé. Leí ayer que era, por cada voto que necesita Sebastián Piñera, Guillé necesita 3. O sea, necesita todos los votos del Frente Amplio. Ahora, y no sé si va a estar todos los votos del Frente Amplio. Perdona, Boric y Jackson, de hecho, no han querido todavía decir, sí, voy a votar por. No, y está Pero cada vez claro, más distante. pero Y ellos probablemente son hay los que mucha más pueden cercanía. movilizar más Pero gente. también Es lo que han dicho, decía no voy a Antonio. votar por Piñera. No, hasta ahora. No, pero Si alguien podrían pensara que anular. Boric o Jackson van a votar por Piñera... No, pero Ya, pueden pero anular. no, Porque pero entonces los hay no van a mucha más votar cercanía, por- claro. Por- Hay mucha más cercanía. Por Alejandro Guillet, pero de algún Ringo, modo en la- John. en la- Todo para- Hay mucha más cercanía Qué probablemente en ese relato o en la construcción de cuál es el país que cada uno de los candidatos representa en el electorado, en esta bolsa que es la gente del Frente Amplio con Alejandro Guillet, que es lo que pueden sentir con ¿Sabes lo que identificación encuentro interesante por el para país responder que tu postula pregunta? Sebastián Si Piñera. Beatriz puede influenciar yo creo que fue una gran candidata Beatriz Sánchez, desde el punto de vista formal, Tremenda. una gran candidata. Puede influir todo o nada, según quiera. ¿A dónde voy yo? Aquí estamos ante la aparición de algo que yo también creo que ha sido escaso en este último tiempo, que son los liderazgos. Y desde esa dinámica, hacer el llamado a votar o no, las personas que militan en el Frente Amplio pueden
considerarla o no, pero sin embargo, su actitud, por eso te digo, todo depende de cómo ella se pare como la gran líder de ese movimiento, que ha sido una de las cosas más sorprendentes. Pero ojo, porque estamos acostumbrados a ver la idea del gran líder como el que le dice al resto lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que cambió fue justamente eso. Bueno, ella es muy precisa. La idea de las vocerías versus los liderazgos cambió. Su decisión, Rafa. Pero hay lo que tú decías, ahí hay épica en lo que hace Beatriz Sánchez, que yo no dudo que ella vio la oportunidad, dijo, esta es la mía. Pasión. Dijo, acá tengo la oportunidad de convertir una decisión bastante forzada en épica, en una decisión épica. Yo no voy a permitir que Sebastián Piñera acuse de esta manera de fraude electoral y salga impune. Le pone épica a su decisión. El Frente Amplio no ha sabido o no ha querido sumarse a esa épica. Porque tiene su propia épica, tiene su propio relato. Ahora, yo creo que tiene sus propios cálculos más bien, Rafa. No van separados. La épica, bueno, la épica y el cuota caudillo tienen un límite tan difuso a veces. Pero aquí hay un punto súper interesante con cómo tú das pie a eso, cómo Sebastián Piñera se expone a eso, cuando hasta la primera vuelta la especulación era que ganaba en primera vuelta y entra a la segunda vuelta mandándose un error detrás de otro, e incluso el error que yo considero que es garrafal de darle un sentido épico a la decisión de Beatriz Sánchez, que pasa de ser una decisión pragmática a ser una decisión ideológica. Y ahí es donde se debería o podría plegar, si quiere, el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es también una masa difusa. Ahora, ¿no les pasa que se induce a una permanente, persistente, cotidiana contradicción el comando de Alejandro Guillé y el candidato respecto al Frente Amplio cuando uno lee la entrevista de Luis Eduardo Escobar, por ejemplo, en el Mercurio, uno de los encargados económicos del equipo? No llegar y terminar con la AFP. O sea, no, de hecho, así como, sí, buena onda, súper sí, pero ellos tienen puras frases para el bronce, pero ninguna de las cosas que proponen realmente son practicables. Ellos salieron terceros, ellos no pasaron a la segunda vuelta, y en el fondo como que los ningunea, tratando de, no sé si llevar tranquilidad a la derecha económica. Línea. Claro, pero en el fondo es como todos los guiños posibles al Frente Amplio y de repente en una sola pasada los cortan, pero en corto tiempo de ceremonia. O sea, ni un interés. Entonces, ¿no hay una cierta contradicción permanente en el comando de Alejandro Guillé respecto de si hacer los guiños o no al Frente Amplio? Pero yo creo que sí la hay. Que sí, que es muy difícil seguir este camino con una línea roja tan delgada entre el cómo consigo los votos del centro, cómo tranquilizo a los empresarios, cómo evito que caiga la bolsa como cayó después del día 19, si llego a ser elegido, ¿no? Cómo hago todo ese guiño y al mismo tiempo cómo consigo estos 20% de votos que no tengo y que son imprescindibles. Claro. Sí, es difícil. Y yo creo que lo han hecho más o menos nomás. Porque ahora tampoco se lo ha hecho más fácil a la derecha, a Chile Vamos. Sí, pero probablemente uno sabe que son más traspasables los votos de José Antonio Cast a Sebastián Piñera que los votos de Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé, porque además con una adicional. Es decir, no hay posibilidad de no más AFP. Hay contradicciones, ya las vamos a recordar en un momento más, sobre si condonaran o no la deuda del CAE, no a un plan universal de salud y que la ISAPRE se convierta en un seguro complementario. No como ustedes quieren. No es como ustedes quieren, es como nosotros queremos. Y después cuando más encima le dicen, oye, quiero recordar que ustedes quieren un tercero, ustedes no sacaron apenas el 20% candidato presidencial. Entonces, ese esfuerzo por capturar el voto, pero al mismo tiempo como la zanahoria y el garrote, ¿o no? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que al final, a mí me parece que desde los 80 la AFP, hay un artículo CIPER muy interesante que lo tenía, me parece que están en un punto de inflexión respecto de este statu quo que mantuvieron por años y que, así como ha evolucionado el país, me parece que ellos lo han visto y lo están leyendo correctamente. Pero ¿por qué está esta contradicción? En mi opinión, porque, que otra discusión, pero la AFP son el corazón del modelo de desarrollo chileno. Por lo tanto, tocar la AFP es una discusión que me parece que en Chile no tenemos hace 40 años. Y por eso que se produce, a mi manera de ver las cosas, esta contradicción. Tú dices la lógica de que el sistema de AFP más bien lo que vino a crear en Chile fue un mercado de capitales. Exactamente. O sea, y ahí esa es una discusión que a mí me encantaría que se diera, digamos, pero me parece que pasamos a otro estadio, no sé si me explico, a un estadio que va más allá, del voto, de un voto más, un voto menos, quién sale, claro. Bueno, por eso es tan simbólico también lo que pasa con las AFP. Por eso es simbólico. Claro. Y además la discusión. A ver, los comandos están integrados por representantes de partidos políticos que tienen su manera de leer esto, pero en el Frente Amplio leen las cosas desde otro punto de vista. Yo todavía me acuerdo de la época de la movilización de los estudiantes, cuando alguien dice, pero estos líderes no son capaces
de hacer que sus bases le hagan caso, y la respuesta fue no, nosotros le hacemos caso a nuestras bases y la leen de manera diferente. Claro. Lo que pasa es que tienes que entenderte con representantes de partidos políticos que durante 30 años han acallado esta discusión. La discusión del corazón del modelo económico chileno que bajo el disfraz o la vestimenta o el beneficio colateral de un sistema de seguridad social que no es de seguridad social, sino de capitalización individual, creó el sistema del mercado de capitales chileno, que ese fue su gran objetivo y logro. Y a partir de eso, perdona, Juan Manuel, ¿ustedes no sienten que los dos candidatos se están pareciendo cada vez más respecto de AFP, respecto de educación gratuita, respecto de salud, que son los tres grandes temas que le importan? Hay que terminar con el monopolio de la AFP, eso quedó claro en el debate esta semana. Sí, pero ojo, el que la manera en la que se plantean, sí, los dos estamos de acuerdo en que hay que bajar el tema de las AFP o en que hay que regular las ISAPRES mejor o qué sé yo, uno empieza a ver sí esas similitudes, pero cada uno de ellos representa un modelo de sociedad completamente distinto. Entonces creo que no es solo estas herramientas que van surgiendo al costado de la manera en la que se va a llegar a disminuir la influencia de las AFP, entonces vamos a meter más competencia. Es sumamente distinto pensar en eso a cuestionar el fondo de por qué existen. Yo creo que en eso hay dos visiones de sociedad completamente distintas. ¿Se puede conquistar el voto del Frente Amplio? ¿Se puede conquistar el voto del Frente Amplio cuando Beatriz Sánchez te lo da y cuando pasa esto, donde a Carolina Goich también se lo termina entregando? A uno yo dije cuál era mi opción respecto del voto y hoy día lo que seguimos trabajando es más bien en las propuestas. Yo quiero reiterar que ha sido la ciudadanía la que ha establecido y la que ha decidido que sea Alejandro Guillé quien enfrente a Sebastián Piñera. Y yo reitero que hoy día es, frente a dos caminos, la mejor opción para trabajar en un Chile inclusivo, en un Chile que avance en justicia social y que no pierda también en esto logros importantes que hemos conseguido para la ciudadanía. Muchas gracias. Déjeme hacerle dos preguntas completamente desprejuiciadas. La primera, ¿se puede conquistar el votante del Frente Amplio y al votante demócrata cristiano al mismo tiempo? Y la segunda, ¿no les queda siempre la sensación de que tanto los que desde el Frente Amplio ya van a votar por Guillé como los demócratas cristianos es que Guillé es el mal menor? Es como, entre eso dos caminos... no es el votante convencido. Entre dos caminos, este es el menos malo. Porque eso es lo que dice Carolina Goich. Ella no está diciendo, está convencida de que sea él. De hecho, lo cuestionó durante toda la campaña, sino que dice, entre dos caminos... Si tengo que elegir entre estos dos caminos, me voy a quedar con este. A ver, sí, pero la causa para mi gusto es otra. Es que esta elección se está convirtiendo en un plebiscito sobre Piñera. Exactamente. Lo fue desde el día 1 en todo caso, yo creo. Pero yo creo que en un momento eso era reversible. Cuando se hablaba de los diferentes modelos. Pero hoy día es todos contra Piñera. Y Alejandro Guillé se ha sumado a eso. Cuando vio que el único común denominador de su masa votante es esa, se sumó. Pero además, quien se ha sumado con bombos y petate, yo no lo puedo entender, es el propio Piñera. Haciendo cosas absolutamente inexplicables que han polarizado. Alentando el todos contra mí. Claro, así, vengan, quieren de a uno todos juntos. Y ahí no le va a ir bien. Yo creo que conversando con gente de los partidos que apoyaron desde el principio, o no tan al principio, a Alejandro Guillé, incluso ahí uno se encuentra con gente que dice, bueno, vamos con el candidato, pero con cuánta convicción dice, vamos con el candidato, no es la convicción que había, no sé, hace 4 años con Michelle Bachelet, ni es la convicción... Es más bien parecido a lo que había con Eduardo Frei, cuando estaba claro el segundo Eduardo Frei, digo, sí, la segunda vez de Eduardo Frei. Eduardo Frei versus Sebastián Piñera, cuando Sebastián Piñera se convierte en presidente. Cuando en ese momento hasta a la presidenta Bachelet le cuesta mucho en segunda vuelta ir y decir Frei es el candidato. Le cuesta mucho. Algo que ahora corrigió desde el punto de vista de la nueva mayoría y de ella misma, ¿no? Se la ha jugado todas estas 2 o 3 semanas por el candidato de la nueva mayoría. A mí me da la sensación de que Guillé no logra encender ni siquiera sus huestes. Es que, ¿sabes? Yo creo que el país cambió. Yo insisto que estoy bien impresionado de lo que pasó en la primera vuelta. Entonces, para responder de nuevo a tu pregunta, mal que mal, Carolina Goich, el mismo Alejandro Guillé, aunque bueno, viene por el lado, viene del periodismo y todo lo demás, Sebastián Piñera y quienes han participado activamente en el desarrollo de esta campaña presidencial, representan para un nuevo Chile que pudimos ver, en mi opinión, en esta primera vuelta, es más de lo mismo, más del establishment. Por lo tanto, hay esa distancia que tantas veces hemos analizado de la abstención, de la poca participación ciudadana
entre comillas, digamos, al menos en las elecciones, pero es que Chile cambió. Por lo tanto, eso hace muy difícil que en esos llamados convencer a este nuevo votante que nos está demostrando la misma creación del Frente Amplio. Yo creo que ese ha sido uno de los hechos políticos, vamos a ver qué va a pasar en 4 años más, pero de los hechos políticos más relevantes del último tiempo es ese votante. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención a propósito de lo que decía Rafa es que lo leí también en una columna que decía que había despertado como esta leona en la moneda a propósito de lo que muchos han llamado intervencionismo político y electoral y que parece convocando además al candidato a cortes de cintas, etcétera, en el caso de Alejandro. Porque si no, no cumpliría. Sí, claro, se convocan los dos candidatos, pero finalmente lo que queda es la imagen de Michelle Bachelet con Alejandro Guillén y el apoyo que se entrega. ¿Y por qué eso no había ocurrido antes y por qué ocurre ahora? Y probablemente en esta idea de que Sebastián Piñera ha sido quien ha alentado incluso a que eso mismo ocurra, es porque es muy particular ver que en gran parte de su discurso de campaña no le habla a Alejandro Guillén, sino que le está hablando a Michelle Bachelet. ¿Y cómo se deduce eso? Porque constantemente su referencia es: yo en el gobierno hice y por lo tanto hoy día lo voy a hacer de nuevo o lo sé hacer, haciendo referencia a eso. Yo me acordaba de la campaña de Michelle Bachelet, nunca escuché algo así. Siempre era: lo que me faltó hacer lo voy a terminar en el siguiente gobierno. Nunca la frase fue: lo que yo hice fue tan bueno que ahora lo voy a repetir. O yo como hice esto, entonces lo sé hacer y vengo de nuevo. Es completamente distinto. ¿Cómo no sentirse interpelada desde la moneda con eso y entonces salir a leonar las huestes? Una de las cosas que se dice que probablemente llevó a que Sebastián Piñera sacara menos votos de los que inicialmente había calculado es precisamente ese, que nunca peleó con los candidatos, sino que peleó con la moneda, y que eventualmente eso le pudo haber pasado la cuenta. Nos quedan todavía montones de momentos de estas 3 semanas. Nos vamos a la pausa en El Informante, seguimos conversando con Verónica Franco, Antonio Quintero, Rafael Caba y Rayén Araya sobre lo que nos espera aquí a la vuelta de la esquina el día domingo. Ya estamos con ustedes. Ayer... Este es el Informante por la televisión pública chilena y nosotros esperando al día domingo la segunda vuelta presidencial, con pronóstico completamente reservado, porque la verdad es que con el experto electoral que uno converse te dice, la verdad es que va a estar muy apretada esta elección. No hay nadie que te garantice que va a haber más de 1,5 puntos, 2 puntos de diferencia. Incluso hay quienes dicen que podría terminar en el Tribunal Calificador de Elecciones, contabilizándose o definiendo la elección. Déjeme, a propósito de lo mismo, recordar, por lo tanto, la frase de Sebastián Piñera, que de todas es la que más lo ha marcado en estas semanas de campaña. Lo que sí ocurre en todas las elecciones es que hay algunos que se pasan de vivos. Usted vio que muchos votos en la mesa estaban marcados previamente. O lo vimos todos el día de la elección. Y estaban marcados por Guillé y por Sánchez, no por nosotros. Pero perdón, me gustaría volver al punto. ¿Usted cree que hay votos mal contados o votos que están anulados y que fueron anulados y que no se sumaron a su campaña? Lo que yo vi el día de la elección, y lo mostraron todos los canales de televisión y lo comentaron todas las radios, es que mucha gente le pasaban un voto que ya estaba marcado en favor de Guillé o de la Beatriz Sánchez. Lo vimos todos, mucha gente. Todos los medios de comunicación. Silencio y esclavo de tus palabras. Ya. Los medios de comunicación. Aquí corrían los directores de prensa, corrían los editores, corríamos los conductores. Tal cual. Claro. ¿En qué parte de la transmisión dijimos que había? Preguntándole a los editores, a los conductores, ustedes al año cuando estaban le dijiste justamente eso. Acabamos de chequear, hay solamente... Nosotros chequeamos y teníamos en toda nuestra transmisión una denuncia de alguien que hizo un voto manchado, no marcado. Pero bueno, y después de conversar con los otros medios, con los directores de prensa, en fin, este trabajo ya se hizo. No, hay cinco denuncias que constaron en mesa, pero no quedaron ante denuncias formales. Ahora, dejo planteada aquí la pregunta: ¿por qué Sebastián Piñera pudo haber planteado una frase como esa? ¿Por qué pudo haber dicho algo así? ¿Qué pudo haber pasado por su cabeza? ¿Es que de verdad él cree que existe el riesgo de que puedan haber votos marcados en favor del candidato contrario? Pero a ver, el hombre es ingeniero comercial, digamos, sabe que ese muestreo del que habla es absolutamente marginal y despreciable. Yo había escuchado la tesis antes de que la tirara en Radio Futuro. Cuando la tiró un viernes en Radio Futuro me preocupé. Cuando la reincidió en esto después del fin de semana dije, Dios mío, le apuntó con el arma al pie y le salió el disparo en la culata en la cara, digamos. Nadie puede hacer eso. En el momento de la campaña, y es solo explicable por el desconcierto. Perdona, Rafa, él lo dice en esta entrevista de Iberoamericana, pero él lo había señalado anteriormente en otra entrevista que le dio a Radio Agricultura. Así es.
no es el mismo concepto. No es un exabrupto. No es una cosa que al fragor de las preguntas de los colegas... No, pero tuvo 2 días para madurar la idea. Pero por eso te digo, esto es una idea fuerza. Yo creo que en algún momento él estaba convencido de esto. Ahora quizás no midió el alcance de sus palabras, de cómo inmediatamente todos lo interpretamos, que verdaderamente esto de cuestionar nuestro sistema electoral, después él dijo que no y todo lo demás, pero yo creo que lo cuestiona. Para resumirlo, él no es lo dijo al menos en 2 ocasiones, en un lapso de tiempo, en 2 entrevistas periodísticas, pero que él no midió el alcance de su palabra. Pero además la facilidad y la liviandad con la que se cuestiona una institución, porque además después de eso, y lo ocupó en muchos momentos de distintas entrevistas posteriores y puntos de prensa, sale a decir que por eso entonces quiere apoyar la idea del voto electrónico, y vamos mezclando peras con manzanas, déjenos con nuestro papelito que funciona bien y no hemos tenido mayores problemas, porque empiezan a tratar de arreglar una situación sobre la marcha después de haber, en el fondo, tirado el tacho de la basura. Hay una vieja máxima correctamente que dice, si no puedes convencerlos, confúndelos. Ahora, tú dijiste algo recién, Rafa, que no quiero dejar pasar. Es que esa es la explicación que estarían encontrando mucho para tratar de entender el por qué sacaron menos votos en la primera vuelta. Pero, a ver... Sí, pero eso no se basa... alcanzan. No, pero no solamente no alcanza. Lo que pasa es que hay un momento en que los pilares donde se creó la campaña de Piñera, que son el país no quiere reformas, la gran mayoría de este país rechaza el gobierno de Michelle Bachelet, esos 2 grandes pilares, y con el colofón, con el colorario que es vamos a sacar 42 puntos y podemos ganar en primera vuelta, se desarma. Se desarma con el resultado. Y se desarma porque las encuestadoras subestiman al Frente Amplio y a Beatriz Sánchez, que trabajó, pero gastó todas las olas del mundo. Entonces, cuando eso se desarma la base de sustentación del discurso de Piñera, no hay reacción adecuada. Empieza uno a agarrarse de cualquier argumento que cruza por ahí. Y si a eso le sumas lo que te decía antes, la tendencia a decir frases grandilocuentes, que cuando van ganando son preciosas porque alean a todo el mundo, pero cuando vas perdiendo son peligrosísimas, esa frase es un intento surgido del desconcierto de tratar de diversificar la opinión, de divergerla, y que le explota en la cara, porque además, como decía Toño, lo dice un viernes, lo dice un lunes, y al otro día José Antonio Kast sale diciendo que aquí hay fraude. Claro. Y ya es cuando lo que has dicho pesa tanto que está haciendo que se te hundan los pies en el mar. Ahora, la Vero tocó al principio del programa un tema que yo quiero cruzar aquí, que es el de la famosa posverdad. Cuando empiezan los grupos de WhatsApp a decir, miren, yo conozco una amiga que en la mesa no sé cuánto, de no sé qué, efectivamente le pasaron no sé cuántos votos marcados por Beatriz Sánchez, por Alejandro Guillé. Después empiezan a copiar, se copian de un grupo de WhatsApp a otro. Solo me puede recordar, y como bien también lo recordabas tú, el tema de los incendios forestales, donde los mapuches, la FARC, ISIS... Los reptilianos. Y la ETA, en una fiesta en la que solamente se consumían ayahuasca, digamos. Hay una explicación científica que es muy interesante para eso, a propósito de que la ciencia estuvo bien ausente de las menciones en el debate, vamos a tratar de traerla cerca de la política. La gente del mundo de la ciencia dice que los fenómenos paranormales y cosas así, en general, se difunden con mucha facilidad porque existe una tentación en el cerebro humano de agregar una explicación a lo que no tiene explicación. Y probablemente en esa búsqueda de la explicación del qué fue lo que pasó que nos llevó a tener los votos que en realidad no habíamos dimensionado, sino que muchos menos, probablemente hay una tentación de llenar eso con algo que le dé sentido a lo que está pasando. Como los incendios forestales, que la gente no entendía que surgieran espontáneamente, a pesar de que la gente de CONAF, los bomberos dijeran, sí, son espontáneos, las raíces se queman por debajo, por eso aparece 2 kilómetros más allá. No. Esto era los mapuches, era la FARC, era la ISIS y la ETA. Yo soy un poco menos bien pensada. Yo no creo que haya tentación de llenar los espacios de información que no tenemos, sino que simplemente se dijo, a ver, ¿qué decimos? ¿Qué contamos? ¿Qué cambiamos? Y se planteó este tema. De verdad. ¿Tú crees que son fenómenos complementarios? Sí, no necesariamente son excluyentes. No son excluyentes. No demos por contradictorio lo que puede ser complementario. O sea, yo no sé si a mí me cuesta creer en los errores nomás en gente tan inteligente como la gente que está en la base de la pirámide hay ignorancia. Claro. Yo creo que nadie midió el efecto. No, yo estoy hablando de la base, yo no estoy hablando de la cúspide, estoy hablando de la base, de la gente que cuando los que empiezan de a poco, así como alguien dice no, porque a alguien le llegó el rumor de que vieron que le habían pasado un voto marcado. Aquí es la cúspide la que pone el tema. Es el candidato mismo. Perdón, ¿es la que pone o la que refleja? Bueno.
o la que refleja. Ahí están las dos lecturas posibles. Lo que ocurre es que además hay mucha ignorancia. Si todos sabemos que los votos se tratan como una hostia durante el proceso. Así que, onda, no lo toques, no lo mires feo, no hagas nada. Oye, y puede ser una tesis también, ¿eh? Yo creo que muchas veces nosotros subestimamos al ciudadano consumidor, elector. Quizá, porque aquí hay una idea evidente de campaña. ¿Quién fue? No tengo idea, pero aquí hay esto no fue una cosa del momento. Yo estoy convencido de eso. Pero quizás también uno puede decir, bueno, quizás el chileno aprecia efectivamente nuestro sistema electoral y confía en nuestro sistema electoral. O sea, en la misma semana en la que los pobres hondureños no sabían ni por lejos quién había ganado, y de hecho se demoraron 2 semanas más en saber y todavía tienen dudas. Y por eso, retomando las conversaciones anteriores, yo creo que ellos leyeron muy mal el país que hemos construido. Estoy convencido de eso. Lo leyeron mal. El chileno, oye, no, mira, probablemente tenemos muchos defectos, me gusta este otro, pero tenemos un buen sistema electoral y pucha que nos ha costado construirlo. No, pero aparte... Entonces, desde esa dinámica me parece que hay una reacción bien potente. Es un vamos, venga, vote y además hágase cargo, sea apoderado de mesa. Creo que fue una forma de convocar a votar que fue errada. Ahora, me han contado que las reuniones de apoderados de mesa de estos últimos días, o sea, han tenido que ser por turno por la cantidad de gente con el comando Piñera que quiere ser apoderado de mesa. No importa la tendencia política que tú sigas. El chauvinismo chileno, el chauvinismo llevado a su máxima expresión, tienen un sitial especial, nuestras instituciones, y en la cúspide está el CERVEL. Nuestro sistema de votación es incorruptible. A las 9 de la noche sabemos todo, no como estos países incivilizados que se demoran un día en dar los resultados. Pero sí, espérate, la frase de que uno se va a acostar sabiendo quién ganó, o sea, que se cierra la mesa a las 6 y uno a las 7:30, porque nosotros planificamos todo. Si fuera la gente, uno planifica una transmisión muy larga y uno dice, tenemos que llegar hasta las 3 de la mañana, y uno dice, a las 7:30 de la tarde se cagamos, ¿por qué seguimos? Si ya a las 9 ya no sabemos qué rellenar, si ya sabemos quién ganó. Es una película. Claro. Es cierto. Oye, quiero recordar otro momento también de esta campaña y que se refiere a esta, digamos, desaveniencia, si se quiere, lingüística, disquisiciones semánticas o más bien de contenido real que hay entre Alejandro Guillé y Osvaldo Rosales sobre qué pasa con la condonación del crédito con aval del Estado. Lo recordamos aquí. La condonación es permanente mientras la persona persista en el 40% más pobre. Momento. Cuando un egresado obtiene empleo, los datos muestran que por ese concepto él sale del 40% y por lo tanto va a empezar a pagar solo hasta el 10% de su ingreso. Y al cabo de los 10 años esa deuda se extingue. Porque el día lunes, en el debate, vimos ahí cómo Mónica Rincón se trabó en una disputa con Alejandro Guillé. ¿Para siempre? Sí, para siempre. 2 minutos desperdiciados de respuesta a Alejandro Guillé, donde no daba con la pregunta obvia. Es un poquito exasperante. Sí, a cualquiera exaspera. Sí. Y que venía del debate anterior, venía del debate Sí, pues venía del debate Archie. Él dijo, sí, para siempre, el 40% ya, y sale Osvaldo Rosales después y dice, bueno, no, en realidad, cuando salgan del 40% ya van a tener que pagar. Defina siempre. Claro, defina siempre. Lo primero que a mí me brota es, ¿qué poder que tiene Osvaldo Rosales? Porque tú le dices que a tu jefe lo desmientes públicamente. Y yo digo, mi jefe no tiene idea, no es así. Y ya me fui, ¿no? Y en cambio Osvaldo Rosales está ahí, firme, acomodando quizá un poquito el discurso, pero ahí está. Por mucho menos ha hecho cambio en los comandos. Gonzalo Cordero, por mucho menos salió, digamos, de la primera línea del comando de Sebastián Piñera, sin ir más lejos. Lo que pasa es que nosotros suponemos que el votante toma decisiones intelectuales y que dice, no, pero si no tiene bien calculada la economía, ¿cómo va a ser presidente? El votante toma decisiones emocionales. Y más aún, insisto, con el voto voluntario. Tienes que instigar la emocionalidad. Y yo creo que el votante de Guillé está súper dispuesto a perdonarle esta obvia contradicción y reiterada, porque por último dice, bueno, pero quiere hacerlo. El otro está obligado y no sabemos si lo va a hacer. Es que mira, ahí hay un punto, Rafa. Yo no tengo por qué dudar de que no quieren cumplir las promesas que hemos escuchado este último tiempo. Pero una de las características, a mi juicio, de la segunda vuelta es que estos programas se han ido construyendo aparte. Esta idea, esta otra, tanto a la izquierda como a la derecha. Y se han ido acercando. Claro, entonces la definición profunda, ahí la vemos, no está. Ya, le pasó también a Sebastián Piñera en otra área. Una camioneta con alas a esta altura. Recoge Felipe Cast y de Manuel José Andón. Los niños primero en la fila, o sea, la plata se pone en educación inicial y en la misma semana vamos a aumentar la gratuidad. Aquí está la pugna entre José Andón y Felipe Cast.
donde él plantea efectivamente que probablemente votaría en contra de un proyecto que aumente la gratuidad. Y tiene la respuesta de Manuel José Sandón, donde sale diciendo que, va a ser la síntesis, evidentemente que Felipe Kast ya está trabajando en el fondo para la próxima elección presidencial. Se le complica también el panorama porque no solamente Alejandro Guillén intenta conquistar el voto del Frente Amplio y la Democracia Cristiana, sino que Sebastián Piñera tiene que salir a buscar el de José Antonio Kast, el de Felipe Kast y el de Manuel José Sandón, que son además figuras... con mango. Sí. Me tocó entrevistar a Manuel José Sandón al pocos días después de que había dicho esto y preguntándole justamente acerca de esto, las contrariedades, etcétera. Y él dice, no, esto es muy simple. Lo que pasa es que yo hablo con don Pancho. Y tú dices, ok, dice él, yo me entiendo con Sebastián Piñera y punto, y por lo tanto quedamos de acuerdo en que esto era así y ya. Y todas las contrariedades que pueden venir después, más dice, en realidad yo no soy ni siquiera parte del comando, yo tengo mi propia agenda. Entonces, digamos, si vamos a tratar de buscar cohesión, claramente no existe, ni siquiera como para reconocer que se está trabajando juntos. ¿Cómo vamos a encontrar un discurso común? Ahora, ¿es necesario que exista un discurso común? Sí. No sé si es buena pregunta. Sí. No lo sé. Yo no estoy, no dentro, sé. dentro de un grupo, dentro de un comando, dentro de la gente que apoya a un candidato presidencial. De acuerdo, pero no es necesario que piensen todos igual. No piensen. Es que tener un discurso común no necesariamente refleja un pensamiento igual, pero sí podemos acomodar lo que tú piensas y lo que yo pienso y tenemos el mismo discurso. Y yo creo que eso ha faltado en las dos. Comparto este punto, fíjate, porque tengo la sensación de que en el caso de Sebastián Piñera incluso ha pasado un poco colado la distancia que hay entre Manuel José Sandón y Felipe Kast y José Antonio Kast. De hecho, al punto de que esta misma semana también el propio Manuel José Sandón salió a cuestionar y muy, muy duramente la torpeza del manejo comunicacional en redes de la derecha. Él decía esto de que hablar de Chilezuela y comparar con Nicolás Maduro, es francamente un error, es una estupidez, llegó a decir incluso en una entrevista con la cooperativa, creo que fue. Ayer en la mañana. Así es. Oye, me tengo que ir a la pausa, pero nos quedan todavía un par de momentos de esta campaña que seguimos comentando con Antonio Quintero, Rayén Araya, el Rafa Cavada y nuestra Verónica Franco. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta conversando con periodistas sobre lo que han sido estas 3 semanas de campaña, un poquito más de los dos candidatos. Vamos a ir ahora con los bloopers de los candidatos. No. Una hora más de Sería glorioso. Muchísimo, claro. Sí. Pero no fue lo que estábamos viendo. No. Es lo mismo. Oye, es que creo que fuiste tú, Toño, que dijiste al principio cómo ha ido cambiando además la manera en que los candidatos hacen política. ¿Y cómo nos relacionamos nosotros también con la política? Tú también bien decías que esta forma de mirar, que ya no es tan vertical, sino que es mucho más horizontal. Y como también planteaste tú hace un rato, Rafa, la manera en que los partidos daban instrucciones hoy día es completamente diferente. La manera en que el elector también celebra, vitorea, se relaciona con su candidato es muy distinta. Hoy día lo puede asusar y apoyar mucho en redes sociales, pero salir a la calle... Como dicen que esta elección es muy parecida desde el punto de vista de lo peleada que va a estar con la de Lagos Lavín, salimos a buscar material de cómo eran los cierres de campaña de Lagos Lavín y mírenlo con lo que nos encontramos. Ahí tiene uno, la Alameda plagada de gente, donde la verdad era prácticamente imposible reportear. Cualquiera que haya estado ahí trabajando en esa época bien lo recordará. Quiero decir, para ambos candidatos, tanto lo que representó en su momento para el propio Ricardo Lagos, como lo fue también para Joaquín Lavín. El cierre de ambos en la principal, digamos, avenida de la capital, miren, la imagen que estamos viendo es impresionante. El GAM, ¿no? O sea, exactamente, lo que hoy día es el GAM, lo que antes era el edificio Diego Portales. Y la campaña el cierre de Joaquín Lavín en su momento también, que marcó un hecho bien épico, porque la derecha por primera vez llegaba de una manera muy relevante a convertirse en candidato competitivo. Y eso propiamente tal lo refleja de una forma en la que estamos viendo aquí en las imágenes, tenía un nivel de apoyo tan cerrado que la elección se resolvió por 30.000 votos, nada más, menos de un voto por mesa. Hoy día, con suerte, llena el Caupolicán y hay que ofrecerle además un chocolate, un jugo. Para compensarlo de ahí. El chocman y el capo, para decirlo así con buen chileno. Me llamó la atención la cantidad de gente, pero también la cantidad de banderas partidarias. Eso es otro punto. Que no se ven en estos tiempos desde la elección anterior, diría yo, ¿no? Ya no se ven ni los carteles de campaña. No, nada. Ni en los carteles. No, tampoco.
Bueno, pero eso tiene que ver con la idea de la campaña más limpia en el sentido de la papelería y de que sea más justa y que por lo tanto se trabaje más con menos plástico y los demás. Pero tiene que ver también con la poca papelería que hay, tampoco había bandera de partido. No tenían el logo. Claro. Hay alguna frase como ¿dónde jugarán los niños? O el atardecer será más limpio. Y la foto. Un eslogan soso, absolutamente soso, de Noelita Rosa, una foto con el candidato sonriendo y nada de contenido, nada de partido político, nada que huela a ideología. ¿Sabes qué es interesante en eso? Que de hecho a Alejandro Guillermo se le criticó muchísimo el tema de mantenerse alejado de los partidos al principio, como dónde estaban las cabezas de los otros partidos sumándose a la campaña, y parece que dio algún grado de resultado eso. Y esto de no soy político, sí, que y que fue sumamente criticado, pero me parece que yo creo que dio algún grado de resultado, porque finalmente justamente esos líderes de los partidos políticos no están adelante hoy día, y parece que ha sido una manera... Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, una de las figuras probablemente más cuestionadas durante este año por haberle tirado la cadena en corte y emotiva ceremonia a Ricardo Lagos, ¿Cuánto has visto, el coordinador de la campaña. Pero ¿cuánto has visto a Guido Girardi? ¿Cuánto has visto a figuras emblemáticas que eran también figuras potentes en las campañas? No están. Pero porque ahora no le fue tan bien tampoco. No logró sacar, sacó a Cristina Girardi así. A lo que voy apenas, es que fue esa una de las razones que se le criticó fuertemente a Alejandro Guillermo. Claro. El no mantener esa idea, el alejarse de la idea de los políticos. Yo también se lo critiqué muchísimo, pero viendo el resultado de lo que ha conseguido, parece que funciona. No tiene un buen árbol al que arrimarte, no te arrimas a ninguna. Porque exactamente. ¿Lo comparten o por el contrario a Alejandro Guillermo le podría haber ido mejor si es que efectivamente hubiese trabajado con los partidos más, digamos, abiertamente, más presentes, desde el día 1? No lo sé, porque veo esas imágenes y me resultan impactantes. Además, permíteme hacer un paréntesis, yo tuve que hacer un móvil en una de esas manifestaciones y tuve la mala idea de hacer un cálculo respecto de la cantidad de personas que habían asistido, cuestión que no voy a repetir nunca más. Nunca la vi. No. El fragor del momento. Ahí había épica, que era lo que tú decías. Yo no lo hago ni para lo basado en mi casa, ese cálculo, porque no me resulta. No, pero por eso me trajo mucho recuerdo. Pero bueno, no sé si le hubiese ido tan bien, porque claro, ahí estamos viendo otro país también. Ahí estamos viendo otro Chile. Ahora, pero es verdad, es cierto que lo que plantea Rayén de alguna manera es que aparecen ciertas críticas a ciertos personajes que empiezan a generar incomodidad. O sea, termina la primera vuelta, aparece Sergio Vittar en un programa de televisión, se pelea con Nicolás Grau del Frente Amplio y al día siguiente Sergio Vittar se convierte en el ALF de la campaña de Alejandro Guillermo. O sea, cada vez que iban al comando lo escondían. O sea, para no generar incomodidad. Y uno dice, ¿cómo es posible que lo pongan y luego lo saquen? Entonces, pareciera que, como que dice, las figuras políticas no te rinden. Hay antecedentes de eso. Cuando Michelle Bachelet se baja del avión viniendo de Nueva York, se va a el bosque. A una ceremonia donde no había nadie. ¿Sabes que no fuera el alcalde? Que estaba la gente de la fundación. Y la junta de vecinos del lugar, digamos. No puso a ningún líder político en primera línea. O sea, yo creo que en ese sentido... Creo que solo estaba el alcalde de Pudahuel, que era por el aeropuerto al que había llegado, la alcaldesa Santiago y sería. Sí. Y paraste de contar, o sea, y que la alcaldesa de Santiago, que era su jefa de campaña. Porque era su jefa de campaña, claro. Y hay antecedentes de que hoy día de desprenderse de estas figuras políticas que tienen el peso de la élite que toma decisiones a espaldas de la ciudadanía es una buena receta. En ese sentido a mí me parece que tiene razón Rayén, la apuesta fue buena. Si a mí me preocupa la otra apuesta que está haciendo Alejandro Guillermo, y es que todos lo criticamos porque la vieja fábula de la liebre y la tortuga en la primera vuelta, de hecho la derecha se colgó al candidato que duerme siesta y cosas por el estilo. Y yo me estoy preguntando por estos días si la supuesta lentitud de Alejandro Guillermo no le hace mucho eco a mucha gente que habla de esta serenidad republicana versus la hiperactividad empresarial de Sebastián Piñera. Es la mirada de las dos sociedades que representa y tiene que ver mucho con lo que decía también el Toño al principio. Por un lado, el candidato, un amigo decía el otro día en un grupo de WhatsApp, adicto al crecimiento. Entonces hablamos del candidato que funciona 24/7, en esa sociedad del éxito, de extender oportunidades, pero siempre pensando en los que puedan llegar a ese lugar de éxito, donde tal vez esos más relegados no son parte de la historia, versus el candidato que propone la ley de la siesta, o que dice, sí, ¿por qué no?, que es completamente otra cosa.
Lo que parecía jugar en contra, pero pudo haber jugado a favor. Y que probablemente hoy día a mucha más gente de la que estamos leyendo le hace sentido una sociedad en la que no corramos a la velocidad a la que veníamos acostumbrados, donde los sueldos tengan un relato distinto también en correlación con el tiempo dedicado al trabajo, donde no solamente todo es dinero, sino que el valor del tiempo en función de dedicarlo al espacio libre, a la familia o lo que sea, pasa a tener más sentido. Son dos mundos completamente diferentes. La diputada Camila Vallejo estaba proponiendo reducir la jornada laboral y encontró mucho eco. Sí, pero ahí yo tengo alguna distancia con esa lectura. Yo siento que esta sensación de que Guillé nunca estuvo totalmente convencido de ser candidato y que por eso como que costaba que saliera, como que costaba que... Él fue el que más tiempo se tomó después de la primera vuelta para empezar a viajar a regiones, a hacer campaña. 3 días en darle las gracias a Marco Enrique Minami, que le dio el apoyo el mismo domingo. El mismo domingo, ¿verdad? Sí. ¿No será demasiada lentitud? Sí, es un caballero a la antigua, es un caballero tan compuesto que no se sale del lugar. Pero no se necesita más bien que en este país las cosas empiecen a crecer de nuevo, que el crecimiento, ¿cuánto está? ¿En 2, cuánto? ¿2,1? Sí, ¿Fue 1,9? La pregunta es si finalmente eso es lo que le hace sentido a mucha gente o no. Doña, yo me quedo con el sentido de lo que está planteando Ryan. Yo creo que hay una mirada que hoy día... A ver, yo me convencí también de que aparentemente esta sociedad con reformas que fueron bien hechas, mal hechas, de lo mismo, pero me parece que hay un voto que está diciendo, sí, efectivamente, yo quiero crecer, quiero tener más acceso a los bienes y servicios, quiero mayor riqueza, pero por eso te digo, quiero todo eso, pero también quiero seguridad social. Yo quiero ganar más lucas, pero no gastármelas en el médico. No quiero trabajar 16 horas al día o qué sé yo. Bueno, yo quisiera tener más tiempo, se me terminó, sin embargo, le quiero agradecer a mi querida Verónica Franco, la voz de Radio Cooperativa, el que haya estado hasta esta hora con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias, Vero. Te escuchamos temprano mañana. Muchas gracias a ustedes por haber invitado. Muchas gracias a Rafa Cava, como siempre, por participar del programa. Toño Quinteros también por haber venido a este comentario en la segunda parte. Y muchas gracias también a mi querida Rayén Araya. Feliz. Nosotros nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato aquí al Informante. Espérenos que ya estamos con ustedes. Y así llegamos al final. Les queremos agradecer el que nos haya acompañado en esta edición del Informante. Ya sabe, y se lo puede imaginar, el día domingo Chile Elige. Desde muy temprano vamos a estar en todas las plataformas de Televisión Nacional de Chile cubriendo la segunda vuelta presidencial. Nos vemos entonces el fin de semana. Que estén bien, descansen. Buenas noches.